Nosotros tú peleas, con tus ángeles rodeas. Mi felicidad proviene de que tú eres vencedor. Me ayudas, me defiendes, mi amigo y salvador. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Al cantar de tu grandeza, yo me tengo que postrar. Tu presencia me conmueve, porque tú eres vencedor. Que tu gloria nos conquiste, que nos lleve tu poder. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. Jesús venció al mundo y nos salvó. Por nosotros intercedes, por nuestra liberación. Tú no puedes ser vencido, porque tú eres triunfador. Tu Jesús, nuestro Mesías, la esperanza tú nos das. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. Jesús venció al mundo y nos salvó. La razón se rendirá, ya que triste buscará, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendirá, ya que triste buscará, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendirá. En la cruz se consuma la obra que viniste a hacer. Tú no puedes ser vencido, porque tú eres triunfador.
¿Qué tal amigos, amigas? Qué gusto me da saludarles. Todos sean muy bienvenidos a esta reunión virtual que Dios nos regala semana a semana para seguir profundizando en el estudio de su palabra. De verdad, bueno, pues les comento que la semana pasada estuve ausente, es uno de los pocos fines de semana que tomo, pero me da nuevamente mucho gusto poder estar por acá con ustedes y pues vamos a seguir estudiando lo que quedó pendiente. En este caso estamos estudiando la vida de Ruth y de Noemí, ¿verdad? Y bueno, pues esta mañana pues me voy a saludar a todos. Espero que todos se vayan conectando y espero que hayas tenido unas felices Pascuas al lado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver quién está por acá. Ah, caray, aquí está. Muy bien. Gloria Vázquez. Hola, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Un saludo, un abrazo de parte de Delia y de mí también. Gloria, que Dios te bendiga. Saúl Bautista, ¿qué pasó, mi sobrino? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Ok, bueno, pues quedó pendiente esas hamburguesas, pero aquí están esperándote, con mucho gusto. También estamos por acá. Hola, Toribio, ¿cómo estás, amigo? Saludos, por favor, a tu hermosa familia. También un saludo de parte de Delia y parte mía, ¿eh? Que Dios te bendiga, Toribio. También está por acá Diana. Hola Dianita, qué gusto saludarte. Nos da mucho gusto que estés hoy acá acompañándonos en esta reunión, en este mensaje. Eh, Elcita, ¿cómo estás, Elcita? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde a ti y a tu familia. Y pues estamos orando por ustedes también. ¿Ok? ¿Quién más está por aquí? A ver, vamos a ver. Ah, bueno, hay un nombre que no identifico quién es. Déjame ver. Aguita, bueno, no sé quién sea, pero bueno, Aguita, que Dios te bendiga. Bienvenida de estar acá acompañándonos, ¿verdad? Que Dios te guarde. Elcita, buenos días, bueno, ya te saludé. Mi, mi primo José Pérez, hola, de Pechuy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y Mari, hola Mari, ¿cómo estás? Saludos a tus hermosas hijitas de parte de Delia y de parte mía también. Que Dios te bendiga. Mariana, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto que estés acá con nosotros. Que Dios te guarde. Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Saludos hasta Teciutlán, Puebla. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. ¿Y quién está por acá? Bueno, mi primo José Páez, yo también ya lo saludé. Y ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Agustina, ¿qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde abundantemente. Y Olivia Tobar, hola, Olivia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eh, Ale García, hola, Ale, ¿cómo estás? Ale Mirel, sí, desde luego. Que Dios te bendiga. Y Vivi, ¿cómo estás, Vivi? Por qué gusto saludarte, qué gusto. Mándale un abrazo muy fuerte a Miguel. Le decimos que le mandamos un saludo a tu hijita hermosa también. Que Dios te bendiga a ustedes, a todos. Asunción Ruiz, bienvenida. Que Dios te bendiga, Asunción. Que Dios te guarde esta mañana. Y muy bien, pues esperemos que más se vayan conectando, ¿verdad? Tal vez algunos pensaron que hoy también estaría ausente, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Ok, bueno, pues vamos a hacer una oración, como siempre lo hacemos esta mañana, para que Dios sea el que guíe este mensaje, el que guíe este estudio y pues bendiga nuestras vidas. De eso se trata, ¿verdad? De que al reunirnos, al congregarnos, podamos ser muy bendecidos por la palabra, podamos ser muy bendecidos con la gracia de Dios en nuestras vidas. Bien, pues vamos a orar para empezar. Y Padre Santo, Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, pero sobre todo porque el más interesado en que se lleve a cabo esta reunión y profundicemos en tu palabra eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, gracias porque tú eres inconmovible, tú eres una roca que nos da seguridad, que nos da fuerza, que nos protege, que nos redime y nos da su misericordia para seguir adelante en este camino, Señor.
Gracias, Dios, porque aunque sabemos que somos torpes y tenemos debilidades, tú siempre estás allí para tendernos tu mano, para darnos fuerza, para darnos la gracia y para darnos el poder que nuestras vidas necesitan para salir adelante en todo problema, en toda necesidad que remanda y requiere nuestra vida, Señor. Pues por favor, Padre, te suplicamos que esta mañana tú seas el maestro, el guía, el que ponga toda la sabiduría para llegar al fondo espiritual de este mensaje y asimismo, Señor, tú seas el que nos cambie el corazón conforme al corazón de Cristo y nos dé aliento, nos dé vida, nos dé gozo y nos dé mucha esperanza, Señor, en tu nombre. Te pedimos, Dios, que tú seas el que ponga esas palabras que cada uno de nosotros necesita escuchar de ti para bendición, para gozo, para aliento, para esperanza en nuestras vidas, Padre. Señor, pues te suplicamos que tú guíes esta mañana este estudio y tú hables a nuestro corazón y todo te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Ok, bueno, pues estamos estudiando el libro de Ruth, ¿verdad? Este libro es precioso por todo lo que esto significa y todo lo que conlleva y todo lo que nos revela, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el capítulo 2 que ahora nos toca leer, ¿verdad? Y esta mañana, específicamente, vamos a leer el capítulo 2 del verso 1 al verso 12, ¿ok? Y entonces vamos a entender, a profundizar y explicaremos el sentido espiritual y trascendente de este mensaje, ¿ok? Bueno, vamos a leer entonces, dice capítulo 2 del libro de Ruth, verso 1, dice así: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Dios sea con vosotros. Y ellos respondieron: Dios te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ven a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajó su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Ja, caray! Dios mío, qué historia. Muy bien, pues mira, aparte de ir entendiendo algunas definiciones importantes, tenemos que llegar al fondo espiritual de este mensaje. Y no solamente, bueno, es un fondo espiritual, es un fondo de aliento de vida, pero también incluso es tiene un fondo profético. Tiene un fondo figurativo, es decir, está muy enriquecido este pasaje. Y bueno, comencemos entonces entendiendo que, bueno, a este capítulo, a esta porción, le podríamos llamar Ruth, la que buscó humildemente la bendición de Dios, ¿verdad?
o Ruth la que buscó con un corazón dispuesto y humilde a Dios, al Dios de Israel, ¿verdad? Así podríamos titularle, darle este subtítulo a este capítulo que hoy vamos a estudiar. Y bueno, vamos a comenzar recordando que esto es un principio fundamental para obtener toda la bendición de Dios. Es más, no solamente la bendición, para alcanzar la gracia, para alcanzar el perdón y la misericordia de parte de Dios. Vamos a leer por principio dos versículos. El primero lo vamos a ubicar en Mateo 7, del 7 al 8. Y también vamos a leer Jeremías 29, versículo 13. ¿Ok? Para que podamos comprender qué significa esto, que esta joven moabita, viuda, la actitud que tuvo en una tierra extranjera, ¿verdad? Pero aquí fue el principio de la bendición, ¿de acuerdo? Ok, vamos entonces a comenzar leyendo Mateo 7, del 7 al 8. Y dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, ¿verdad? Ok, bueno, mira, sí, tenemos que recordar rápidamente que todo el primer capítulo de este libro pues fue una serie de acontecimientos caóticos y desastrosos, ¿verdad? Ellos estaban siendo atribulados por una gran hambre. La familia de Noemí, Elimelec, sus dos hijos, habían salido de tierra de Israel a causa de la hambruna, de la sequía. Esto lo expliqué muy bien la semana antepasada. Y bueno, ellos salen buscando un refugio, buscando la seguridad, ¿verdad? Cuando finalmente pasa la prueba, porque vino un juez, Gedeón, que trajo nuevamente la paz y la justicia dentro del pueblo de Israel, se escuchó que nuevamente Dios se había acordado de su pueblo y había levantado a un juez, había levantado a un hombre valiente que había traído libertad y paz para su pueblo. Entonces, ya la tierra estaba dando fruto nuevamente y nuevamente había pan y abundancia en la tierra de Israel, ¿verdad? Es por eso que, después de que Ruth y Noemí quedan viudas, porque muere Elimelec y mueren los dos hijos, los hijos de los hijos de Noemí y Ruth, los hijos de Noemí y Elimelec habían casado con moabitas y ellas quedan viudas, pero ya Noemí, habiendo pasado el tiempo, bastante tiempo, más o menos unos 10, 15 años, Noemí escucha que nuevamente hay provisión y hay abundancia en la tierra de Israel. Y entonces decide regresar a su patria, a su tierra, a su origen. Pero aquí lo hermoso es que una de las nueras, extranjera, moabita, decide quedarse con ella para acompañarla y pues seguir buscando la bendición de Dios. No había mucha esperanza para ella porque dentro de la ley judía se establecía que cuando una esposa quedaba viuda, tenía derecho a pedirle a la familia que entonces se casara con el siguiente hijo, ¿verdad? Y así, si hubiesen 3 hijos y los 3 hijos murieran, bueno, si hubiese un cuarto, podía casarse como principio y como derecho con el siguiente hijo que quedara vivo, ¿verdad? En este caso, Noemí le explica a Ruth que no hay más posibilidad para ella, que ya no tiene más hijos y que es imposible que aún si ella concibiera en su vejez, esperaría que ese niño se hiciera hombre, pues era imposible, ¿verdad? Entonces, bajo estas condiciones y esta situación que perfectamente le aclara, diciendo, tenemos muy pocas posibilidades de que yo pueda nuevamente buscar un hombre para ti, ¿verdad? De mi familia. Estaría prácticamente imposible. Sin embargo, ella, por amor a Dios y por amor y fidelidad a ella, decide acompañar a su suegra y Ruth define su corazón
y una de las palabras más hermosas que se han escrito en el Antiguo Testamento son esas, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, iré yo, ¿verdad? Entonces, aquí le promete acompañar, le promete, pues tal vez quedarse viuda toda la vida junto con ella, pero al lado de la persona que había manifestado piedad y misericordia hacia ella, ¿verdad? Lo más maravilloso, aquí es donde comienza, empezamos a ver, bueno, me faltaría señalar también que en medio de esta tragedia, en medio de este dolor, en medio de esta injusticia, ellas no endurecieron su corazón contra Dios, sino dijeron, bueno, la misma Noemí reconoce que se fue llena y feliz, porque eso significa su nombre, ¿verdad? Dichosa, bienaventurada, feliz, pero ahora regresaba vacía, quebrantada, humillada, en pobreza, como viuda, ¿verdad? Sin embargo, ella no se enoja contra Dios, no se ofende contra el Dios del cielo, el Dios eterno, sino que espera en la justicia y espera en que Dios tendrá de alguna u otra manera misericordia de ella y de aquella joven que ha quedado viuda junto con ella, ¿verdad? Esta joven Ruth, moabita. Es entonces cuando empieza a ver nuevamente la providencia y la provisión de Dios y ellas regresan a su tierra, a la tierra de Belén, ¿sí? Entonces, aquí es donde comienza la historia el día de hoy. Ruth estuvo dispuesta a obedecer y a hacer el trabajo más humilde que podía existir, ¿sí? Y te voy a explicar algo, la ley de Dios contempla todo lo que los seres humanos necesitan, ¿sí? Contempla la justicia de Dios, la bondad de Dios, la pureza de Dios, pero también contempla actos de humanidad que Dios estableció para todos los seres humanos. Y la razón por la cual esta situación era verdaderamente humillante o de pues algo que verdaderamente era el estrato más bajo en la sociedad judía, era ser viuda y no se diga ser extranjera, ¿verdad? Entonces esta mujer, Ruth, cumplía las dos condiciones a través de las cuales ellas pues no podían esperar gran cosa, más que la misericordia, más que la benevolencia o la caridad, esa sería la palabra. La caridad que estaba establecida en un principio de la ley, que te lo voy a leer en este momento, ¿sí? La ley permitía espigar, ¿sí? La ley permitía que todos los pobres de la tierra se les concediera al menos durante la época de la siega tener una provisión y un sustento. Si un siervo o un jornalero podían estar dentro del estrato social más bajo porque ellos vivían a jornal, ellos vivían por el salario diario que obtenían, ¿verdad? Más un plato de comida, pues algún espigador, pues era todavía menos que un hombre o una mujer que se dedicaban a ser jornaleros en los campos, ¿verdad? Vamos a leer esto para que quede más claro. Vamos a remitirnos a Levítico 19, del 9 al 10, ¿sí? Levítico 19, del 9 al 10. Y nos dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. ¿Sí? Este era un acto de misericordia y de humanidad y de benevolencia de parte de Dios. Por supuesto que los hombres ricos de ese momento, para nada se iban a preocupar por los pobres, ¿verdad? O por los menesterosos, o por las viudas, o por los extranjeros. Sin embargo, Dios sí. Y fue tal el interés de Dios y el cuidado de Dios que esto lo estableció a través de un mandamiento que quedó escrito en el libro de Levítico, que es el que acabamos de leer. Y entonces estableció que de la siega
cuando se espiga, es decir, se ciega el centeno, la cebada, el trigo, todas las cereales, ¿verdad? Pero también se espigaba o se recogía el fruto de la vid, que en este caso es la uva, ¿verdad? Bueno, pues la ley establecía que no se espigara o se recogiera hasta el último árbol y hasta el último de los frutos, ¿verdad? O atados de paja que quedaran, atados de cereal que quedara, sino que se quedara algo que sobrara, lo mínimo, por supuesto. Unos dicen que más o menos era un 10%, otros dicen que es el 5%, era un remanente, era un sobrante, pero eso tenía que quedar para la provisión de los huérfanos, de las viudas, de los pobres y de los extranjeros. En la infinita caridad, en la infinita misericordia, en la infinita corazón humano, de humanidad, de bondad, de parte de Dios hacia todos los seres, ¿verdad? Por más pobres que fueran. Esto era una ley. Entonces, imagínate que esta pobre mujer, joven, viuda, extranjera, pues llega de repente con su suegra y ahí en algún lugar del terrado, en algún lugar de la propiedad que les había quedado, pues ella recibe la instrucción de ir a cegar, de ir a espigar. Oye, no nos vamos a morir de hambre, es lo que le dice Noemí a su hija adoptiva o su nuera más bien, que vaya y a partir de esta ley, a partir de este principio, ejerciendo este derecho, vaya y recoja en el tiempo de la siega lo que Dios les daba como derecho de sustento elemental. Fíjate qué hermosura, ¿verdad? Y entonces esto, por supuesto que era un acto de muchísima humildad, porque nadie les iba a dar 1 kilo, 2 kilos o 10 kilos de ningún grano, de cebada, de avena, de trigo o de centeno. Nadie se los iba a dar. La ley establecía que el que quisiera comer fuera y trabajara, fuera y con sus manos estuviera recogiendo para su sustento, ¿sí? Lo que sus manos, lo que una jornada de 8 a 10 horas le alcanzara a espigar. ¿Qué significaba esto? Llegaban los segadores, quedaba todo regado, empezaban a hacer estos amarros, ¿verdad? Así, en forma triangular, y entonces lo que quedaba en el suelo era lo que ellos podían ir y tomar con sus manos y desgranar, así como si se estuviera, no sé, comiendo un cacahuate, ¿verdad? Más o menos así, se desmoronaba, se le quitaba la cascarilla, y entonces grano a grano, espiga tras espiga, se iba obteniendo lo que sería el sustento para ese día, ¿verdad? Caray, qué Dios tenemos. Entonces, aquí ella fue a buscar el sustento. Ella fue con una actitud humilde, con una actitud de sierva, con una actitud obediente, de mucha sencillez en su corazón, ¿sí? Entonces, espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Pues representa nada más y nada menos que nuestra salvación. Representa el buscar todos los días a Dios con un corazón necesitado, con un corazón humilde, con un corazón obediente, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo era en los tiempos de los israelitas en el desierto? Todos los días tenían que salir muy temprano en la mañana a recoger el maná que caía del cielo. Y lo que tomaran con unas especies de palanganas, ¿verdad? Lo recogían y lo echaban a sus sacos, ¿verdad? Y eso era todos los días. El salir a buscar la provisión, el salir a buscar el sustento, el alimento para el cuerpo. Bueno, pues así es como tú y yo tenemos que tener esta actitud de todos los días salir a buscar el alimento espiritual, el alimento que viene de Dios, el alimento que viene del cielo, la provisión para nuestras almas, ¿sí? El Señor nos dijo así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, debemos mantener todavía, todos los días, esa actitud de humildad y de pobreza en el alma, ¿sí? Podemos tener una casa o lo que quieras, ¿verdad? O una preparación, lo que quieras, académica o títulos, lo que quieras.
Pero la actitud necesaria de nuestro corazón para encontrarnos con Dios es esta que esta mujer tuvo. Ir todos los días a buscar la provisión. Nosotros así también, buscar todos los días con esta actitud de necesidad, el favor, el amor y la provisión de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón necesitado, ¿verdad? Esa es la primera enseñanza que nos da este pasaje, ¿verdad? Ella fue obediente y fue humilde. Así podríamos definir a esta mujer, a Ruth, que buscó y buscó. No se quedó con los... Porque fíjate, otra opción hubiera dicho, ¿sabes qué? Nos morimos de depresión y nos dejamos morir de hambre, ¿verdad? Como dice por ahí la posibilidad de que haya un futuro para mi vida, ¿verdad? Ella no. Ella se levantó muy de mañana, muy dispuesta, muy obediente y siguió la instrucción que su suegra le dijo, ¿verdad? Muy de mañana. Bien, pero bueno, aquí es donde se empieza a poner buena la historia. Interesante. Dice aquí, releo, Ruth, capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. En hebreo es Boaz, ¿verdad? En el castellanizado es Boz, con doble O. Bueno, ¿qué significa Boz? Antes que nada, ¿verdad? Ya es que a mí me encanta conocer el significado de cada nombre, ¿verdad? Bueno, pues Boz significa fuerte. ¿Qué te parece? Increíble, ¿verdad? Bueno, creo que empezamos a encontrar el hilo conductor, ¿verdad? El hilo espiritual hacia la enseñanza de esta mañana. Y pues es muy fácil, prácticamente te estoy dando la respuesta. Si Boz significa fuerte, espiritualmente, ¿quién representa a este hombre? Es muy sencillo. Nos dice aquí la palabra, Boz significa fuerte o fuerza, ¿verdad? Pero recordemos lo que nos dice la palabra en Isaías 9:6. Nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto no es casualidad, ¿eh? O sea, el hecho de que Boz o Boaz en hebreo signifique fuerza o el fuerte, pues ya entendimos de a qué nos estamos refiriendo. Es una figura espiritual de Jesucristo. Efectivamente, era un hombre rico, era un hombre poderoso, dueño de unas tierras prósperas, abundantes, ¿verdad? Era tan rico que cuando hubo esa hambruna, él no tuvo ningún problema, ¿verdad? Tal vez Elimelec nunca quiso ir. Fíjate lo que esto significa. Tal vez Elimelec era un pariente cercano. Elimelec era el marido de Noemí. Nunca quiso ir a buscar el cobijo con este familiar cercano, sino que tal vez en su orgullo, en su necedad, dijo, no, yo voy a ser rico en una tierra extranjera. Y resultó que allí encontró pues la muerte y allí encontró la miseria, ¿verdad? Pero bueno, aquí entendamos que todo es la providencia de Dios. Este hombre rico, este hombre que tenía abundancia de tierras, abundancia de siervos, hay quien se atreve a decir que probablemente Boz o Boaz en hebreo era el hermano menor de Elimelec. Hay quien se atreve a decir esto. Otros dicen que no, son varias teorías, ¿verdad? Otros dicen que no, que seguramente era un primo hermano, pero dice por ahí que era un que era un familiar muy cercano. Entonces, sin lugar a equivocarnos, o bien era un hermano o era un primo hermano, muy, muy cercano a Elimelec, el marido fallecido de la viuda Noemí, ¿verdad? Ok, entonces aquí encontramos la provisión de Dios, la providencia de Dios, la generosidad de Dios. Un pariente de su marido, hombre rico,
de la familia de Elimelec. Cuando habla, dice de la familia, ya no es solamente un pariente, es un consanguíneo, ¿verdad? Entonces yo me atrevo a pensar que sí es un hermano, ¿correcto? Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Sí? Fíjate, aquí ella, como te lo dije, tenía la plena disposición de buscar la bendición de Dios. No se tiró a la desgracia, no se tiró a la depresión, no se amargó, no se llenó de odio, no siguió preguntándole a Dios ofendida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi suegro? ¿Por qué se murió mi marido? ¿Por qué se murió mi cuñado? ¿Por qué nos has traído esta desgracia? No, no, Señor. Simplemente se dispuso con todo su corazón a decir, si esta es mi nueva realidad, vaya, qué coincidencia, ¿verdad? Si esta es mi nueva realidad a la cual estoy viviendo, pues hoy voy a buscar el sustento para mi vida. El sustento material, el sustento, principalmente el sustento espiritual para mi vida, para que Dios, con su providencia, con su favor y con su gracia, me bendiga en medio de esta situación contraria, ¿verdad? Eso fue lo que ella hizo. Tuvo la mejor disposición, no cambió su actitud. Si ella se había comprometido con su suegra, Noemí, a estar con ella y aceptar a su pueblo como su pueblo y a su Dios como su Dios, el Dios de Israel, a él se cobijó, en él se cobijó, esperando la bendición de Dios, esperando el favor de Dios, esperando que Dios tuviera misericordia de ellas. Y no se equivocaron. No se equivocaron porque siguieron. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que este libro es una especie de manual de tomar las decisiones conforme a los principios de Dios? Y yo agregaría, en medio de la adversidad. ¿Sí? Podríamos decirle Ruth la Moabita, pero también podríamos decirle el manual práctico de lo que se debe de hacer en obediencia, a través de decisiones sabias, en caso de una tragedia, en caso de una contingencia, hasta volver a ver el favor, la bendición y la provisión de Dios nuevamente en nuestras vidas, ¿verdad? Esto es lo que significa este libro, en líneas y entre líneas, ¿verdad? De manera clara y de manera revelada espiritualmente, ¿ok? Muy bien, entonces ella se dispuso y fue diligentemente a buscar la provisión, la bendición que Dios les otorgaba, ¿verdad? Vamos a leer un versículo que nos habla también de esta idea que te acabo de transmitir. Vamos a leer Santiago 4:2. Y nos dice así Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, ¿verdad? ¿Sabes? Si en tu vida tal vez hoy estás viendo problemas, escasez, dificultad, angustia, miedo, ansiedad o depresión, déjame decirte que hay una forma de vencer todo esto. Y la única manera en la cual se puede vencer todo esto es que tú y yo nos cobijemos en el brazo de Dios. La única forma es que tú y yo nos abriguemos bajo la sombra del Altísimo y moremos a la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Y que todo lo que tú hoy necesites, se lo pidas a Dios. Si hoy no tienes trabajo, pídele a Dios un trabajo. Si hoy no tienes salud, pídele a Dios salud. Si hoy no tienes paz, pídele a Dios que te dé su paz. Si hoy estás siendo atribulado en una prueba del tipo que sea familiar, laboral, económica, de salud,
del tipo que sea. Lo que Dios está esperando es que tú y yo le pidamos a Dios. Lo que Dios está esperando es que tengamos la fe, la confianza y la humildad para recurrir a Él y suplicar su favor y esperar su respuesta y esperar su justicia. Porque Dios lo único que necesita es que sus hijos clamen, que sus hijos supliquen, que tengan confianza, que se cobijen bajo sus alas. Porque entonces Dios en su momento responderá. Aunque haya pasado una tragedia, aunque haya pasado una pérdida, un dolor, Dios está esperando a que tú vuelvas tu corazón, a que yo vuelva mi corazón a Él, para que nuevamente Él manifieste su poder, su favor, su gracia y su misericordia. ¿Sabes? Aquí podemos entender a Ruth o ver a Ruth como alguien que se presenta ansiosa en pos de la verdad, ansiosa en pos de la respuesta, del favor, de la compasión y de la misericordia. Perdón. Sigue haciendo lo que tiene, sigue en el camino correcto, confiando en Dios y buscando a Dios en medio de esta circunstancia. ¿Sabes? Un espigador, vamos a entender esto, era alguien que se daba la tarea de estar buscando el fruto. Un espigador era alguien que se daba la tarea toda una jornada de 8 a 10 horas de estar, porque fíjate, se hacía la siega, ¿de acuerdo? Déjame darte un detalle más. Llegaban los segadores con las hoces a cortar, y entonces los trilladores eran los que con unas especies de instrumentos en forma de gancho, de 3 ganchos, iban así, espigando, es decir, con un instrumento adecuado para trillar, ¿verdad? Primero se cortaba con la hoz, los segadores, y luego los espigadores, con una especie de garfio de 3 puntas, empezaban a sacar el trigo, sacar, y los otros jornaleros iban recogiendo los costales. Fíjate qué tarea tan hermosa. Pero por supuesto que se caía muchas de las espigas, y entonces el espigador, los pobres, las viudas, los huérfanos, eran los que tenían el derecho de ir a buscar la espiga que en su vaina contenía todavía la semilla, el trigo. ¿Te das cuenta? O sea, no era de repente, miren, vamos a entenderlo así. No vais a pensar que los segadores y los trilladores les decían, pues ahí está su ración, pueden tomarla. No era de esa manera. Era una búsqueda. En medio de todo el trabajo, en medio de toda la labor que se había hecho, ellos iban buscando aquí, buscando allá, y a veces déjame decirte que lo que encontraban ya estaba trillado, ya se le había sacado el grano a la espiga, ¿de acuerdo? Entonces no vas a pensar que era una labor fácil, era una labor de paciencia, era una labor que había que tener de verdad humildad, sencillez de corazón para estar buscando y buscando hasta que se encontraba el fruto, pero de que se encontraba, porque ese derecho Dios se los había dado, ¿sí? Lo que sobraba era para ellos, para estas personas que te he dicho varias veces, ¿sí? Entonces, ella iba, por eso es que era una labor que podía durar incluso más que la jornada de un jornalero, ¿verdad? Hasta que finalmente ya no había nada, ellos podían decir, hemos terminado nuestra labor, y podían obtener, no sé, unos 2, 3, 4, 5 kilos, no lo sé, ¿verdad?, de grano a partir de esta ley que Dios había concedido a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad?, y a los extranjeros. ¿Ok? Bien. Entonces, lo más hermoso de esta historia es que no hubo necesidad de más prueba. No hubo necesidad de más quebranto, porque de manera inmediata se presentó este varón, este hombre rico. Dice el 3, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores,
Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Dios sea con vosotros. Y ellos respondieron: Dios te bendiga. ¿Ok? Entonces imagínate, de repente, ¿quién iba a pensar? Estaba ahí esta muchacha haciendo su labor y se presenta el dueño de los campos. Se presenta este hombre rico, este hombre próspero, a este hombre al cual no le había hecho mella la hambruna de años atrás, porque era mucha su riqueza, tenía siervos y siervos, ¿verdad? Y muchos campos fértiles. Ahí está, ¿sabes? Déjame explicarte algo más. Ninguno de nosotros estaba buscando la salvación. Es más, dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Déjame leerlo. Es Romanos, sí. Dice así. Dice así: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie de nosotros estaba buscando a Dios y nadie de nosotros estaba buscando la salvación mediante Cristo Jesús. Si no buscábamos a Dios, mucho menos íbamos a buscar al autor y consumación de nuestra salvación, que es Jesucristo. Sin embargo, Dios nos salió al encuentro y nos hizo una invitación y un llamado, ¿sí? Entonces, de la misma manera en la que aparentemente, de forma casual, que de casualidad no tiene absolutamente nada esta historia, ¿verdad? Aparentemente de manera casual, ese día en el cual esta muchacha había comenzado a hacer la búsqueda del fruto de la tierra para sobrevivir ella y su suegra, ¿verdad? Entre comillas, aparentemente, casualmente, se presentó el dueño de todas las tierras, ¿sí? Exactamente de la forma como en el momento que más lo necesitábamos, en el momento en que más estábamos listos y preparados, Dios nos presentó el plan de salvación, como lo conocemos, mediante la redención de nuestras almas a través de la muerte, crucifixión, resurrección, el perdón y la justicia de Jesucristo, dada para ti y para mí, ¿verdad? Andábamos en un camino equivocado, en un camino torcido, lejos de los caminos de Dios. Dios se presentó delante de nosotros y nos habló de su amor, y nos habló de la persona a través de la cual podíamos salvarnos, su Hijo Jesucristo. Exactamente como vos se presentó ese día en los campos de manera fortuita, en aparente forma casual, ¿verdad? Que de casual no tuvo nada. Era la mano de Dios como a favor de Ruth y de Noemí, como lo fue la mano de Dios a favor de tu vida, de la mía, para que conociéramos el plan de redención, el plan de salvación, para que nuestras vidas fueran rescatadas del destino que teníamos a causa de nuestro pecado, que era, pues obviamente, el infierno, ¿verdad? Exactamente así fue. A través de un testimonio, a través de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo, de alguien que nos habló de este amor eterno, de esta misericordia infinita de Dios, dada en Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Exactamente así fue como vos, que representa a Jesucristo, se presentó delante de ella, ¿verdad? Pero lo que le dijo fue algo impresionante, fue algo increíble. Y vos dijo a su criado, estoy leyendo el 5, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Caray, ¿qué pregunta está haciendo? ¿De quién es esta joven?
Bueno, esta es la parte hermosa de este pasaje, ¿verdad? La pregunta que estaba haciendo es más amplia de lo que te puedes imaginar, ¿sí? El decir de quién es esta joven implicaba todo. Primero que nada, vayamos de lo administrativo a lo profundo, ¿verdad? Cuando él preguntó de quién es esta joven, en la primera etapa de su pregunta significaba, ¿es de mis jornaleros o es un invitado? ¿Verdad? Esa sería la primera parte de la pregunta. Segunda parte, ¿es una mujer casada o es una mujer soltera? ¿Es alguien que se está apegando y apelando al principio de que se le deje trabajar por unos cuantos kilos de cereal? O sea, está preguntando todo, ¿de quién es? ¿Sí? ¿Tiene marido, no tiene marido? ¿Es jornalera, no es jornalera? ¿Es viuda, es extranjera? ¿Es pobre, es huérfana? ¿De quién es esta muchacha? Qué pregunta, Dios mío. Bueno, así fue Dios con nosotros, ¿verdad? Así fue Dios incluso desde el primer hombre. ¿Dónde estás tú? Adán le dijo. ¿Qué pasó con tu vida? Y es exactamente lo que Dios nos preguntó. Oye, ¿has vuelto a nacer? ¿Reconoces que tienes una gran necesidad de un Salvador? ¿De alguien que te perdone? ¿De alguien que te reciba? ¿De alguien que te adopte? ¿De alguien que te haga ser su hijo? ¿Tienes la necesidad? ¿De quién eres? ¿En dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? Eso fue las preguntas que me hicieron el día que yo recibí a Cristo. ¿Necesitas un Salvador? ¿Necesitas el perdón de Dios? ¿Te gustaría que Cristo entrara a tu corazón para ser tu Salvador personal? ¿Te gustaría tener comunión con Él? ¿Te gustaría recibirlo entendiendo que Él pagó por tus pecados? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este llamado, en el momento en que Dios se acercó a nosotros, fue exactamente que ubicáramos nuestra necesidad. ¿De quién éramos? Para entonces entender quién nos podía salvar, quién nos podía perdonar, quién nos podía adoptar como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera, verdad? Bien, entonces, ¿qué pregunta fue la que hizo? Trascendente. Aquí prácticamente es donde todo el sentido de esta historia cambia. Esta historia de dolor, esta historia de tragedias, esta historia de pérdida empieza a transformarse en una historia de bendición, ¿verdad? Y qué bendición, Dios mío. Bien, entonces, vamos a leer el Salmo 37, 23. Ok, bien, leamos entonces el Salmo 37, 23. Dice así: Por el Señor eterno son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Sí? Ok, lo que aquí nos quiere decir es que todo lo que sucedió en nuestra vida pasada tenía el único propósito, o más bien Dios lo utilizó, porque de las decisiones que tú y yo tomamos, nosotros fuimos los responsables, nadie más, ¿verdad? Sin embargo, en algún momento de nuestra vida, Dios se presenta delante de nosotros para que tomemos la decisión más importante y a partir de esa decisión se han ordenado los pasos de cada uno de nosotros. Si en nuestro pasado fue un desorden, fue una situación fortuita, casual, aleatoria, con sentido, sin sentido,
a veces bien, a veces mal, muchas veces pagando precios muy caros por nuestros errores, necedades o rebeldías. Dios nos encaminó para que en algún momento Él se presentó delante de nuestras vidas y decir, aquí estoy para que me conozcas. Aquí estoy para ordenar tus pasos, para ordenar tu vida, para darle sentido, para darle dirección, para darle un propósito. ¿Sí? ¿Has padecido? ¿Has sufrido? ¿Estás lleno de heridas en el alma? ¿Has pagado consecuencias tremendas y terribles de lo que nos ha costado a veces limosnear amor? Pues Cristo se presentó y se presenta hasta el día de hoy como aquel que te dice todo ese dolor que has tenido, toda esa pérdida, todo ese sufrimiento, hoy lo podemos canalizar a partir de la presencia de Dios y de Cristo en nuestras vidas hacia la bendición, hacia la riqueza, hacia la adopción que Dios quiere otorgarnos, adoptarnos como sus hijos, ¿verdad? Y entonces es como podemos comprender que todo lo que en nuestra vida haya pasado, todo sufrimiento, pérdida, dolor, herida del alma, se puede encaminar con la bendición de Dios, con la renovación y la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Así fue. Nada fue casual, no fue casual que esas tierras, esto fue el pensamiento sabio de Ruth, ve a esas tierras porque él es un pariente. Primer acierto. Segundo acierto, ella se puso a trabajar todo el día, por más difícil que fuera ese trabajo, por más humillante que fuera, tal vez, ¿verdad? O difícil o pesado. Ella trabajó diligentemente buscando el sustento. Y de repente, de manera casual o fortuita, que no tiene nada de casual ni fortuito, de repente llega el dueño, ¿verdad? Sí, vamos, es como un accionista mayoritario o el dueño de la fábrica, ¿verdad? No todos los días va a la fábrica, no todos los días se presenta en el negocio, pero ese día sí estaba allí, providencialmente, delante de esta mujer necesitada. E inmediatamente, identificando, ¿verdad?, a su personal, dijo, ¿quién es ella? ¿De quién es ella? ¿De quién se trata? ¿Verdad? Y vamos a ver lo que le contestaron los siervos. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. ¿Qué te parece? Persistió y persistió en obtener el favor. Fue diligente. ¿Sabes? A veces queremos que la respuesta de Dios se lo estamos pidiendo hoy en la mañana en una oración que duró 5 minutos y queremos que mañana ya esté resuelto todo. No, no es así. Para que Dios nos responda, necesitamos un corazón diligente, suplicante, constante en la oración, constante en la súplica, constante en la búsqueda, hasta que lo encontremos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Dios el Señor. Entonces, no te canses de buscarlo. No te canses de clamar, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos, a su tiempo veremos la respuesta de Dios. Entonces, lo único que necesitamos es ser diligentes día tras día en esa continua búsqueda de la bendición de Dios, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la santidad que Dios va a darnos a manos llenas. ¿Sí? Ok.
Leamos también Juan 11:28. Más o menos se parece a esta historia, ¿verdad? También de otra mujer que había perdido a un hermano. Estamos hablando de María, Marta y Lázaro, ¿sí? Juan 11:28. Veamos qué nos dice Juan 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Sí, estaba María desconsolada, estaba Marta, todos sufriendo porque Lázaro había muerto. Aparentemente el Señor había tardado más de lo debido, pero por supuesto que no. Él le había dicho que a sus discípulos les dijo, a los apóstoles, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? Y entonces en el momento en que ya aparentemente todo estaba perdido por cuanto Lázaro había muerto, es cuando entonces, en ese momento, se presenta Jesucristo y les dice, aquí estoy y vengo a hablar. Y las llamó a cada una, ¿sí? Las dos estaban desconsoladas, entristecidas, incluso una le reclama y le dice, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, en un tono de reclamo. Le dijo, aquí estoy para dar vida, ¿verdad? Bueno, entonces, exactamente, así fue el que vos se presentara ese día, en ese momento, en esa circunstancia, preguntando quién era ella, dándole sus siervos, sus jornaleros, una excelente referencia de quién era esa mujer. ¿Por qué no clamamos? ¿Por qué no suplicamos constantemente? Para que los ángeles de Dios queden maravillados ante tu fe, tu súplica y tu confianza. Y entonces Dios responda. ¿Qué te parece? No nos cansemos de hacer el bien. No desmayemos ante el clamor que debemos hacer todos los días, ¿verdad? Porque eso testificará y a través de eso obtendremos la respuesta de Dios. Bien, entonces, acuérdate que aquí es donde el maestro ha encontrado a quien lo busca. El buen pastor busca hasta que haya a la oveja hambrienta, necesitada, herida, hasta que le encuentra, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió aquí. Le dan un buen testimonio, le dan una buena referencia, sus siervos, en este caso que los ángeles testifiquen, ¿verdad? Y se maravillen de nuestra fe y de nuestra constante súplica para que entonces el corazón de Dios se conmueva por nosotros, ¿verdad? Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Te das cuenta? Dios escucha nuestra oración y nos dice, no vayas a otro lugar a buscar lo que solamente aquí vas a encontrar. No vayas a buscar seguridad en el mundo. No vayas a buscar amor limosneando el amor, porque aquí yo te lo doy, yo te lo otorgo, sin necesidad de limosnear. No vayas a otro campo, no vayas al mundo, no vayas con extraños, no vayas con alguien que te puede maltratar, que te puede humillar, que te puede incluso quitar lo que ya tienes en tu costal. Fíjate nada más. Nadie te va a molestar. Si tienes sed, hay agua suficiente para ti, para que sigas recogiendo. ¿No te parece familiar esta recomendación? Dios nos dice, no vayas al mundo. Le decía a Israel,
no vuelvas a Egipto, nunca jamás regreses por el camino del cual yo te di libertad. No sea amando este mundo, no sea que nos desviemos, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? No sea que caigamos en el engaño del mundo, en espejismos, para finalmente ir a limosnear lo que nadie nos va a dar, y habiendo obtenido algo en nuestro costal, después nos lo roben, nos lo quiten o lo tiren al suelo, porque así de perverso es el mundo. Cuando en los campos del Señor hay abundancia de pan. No vayas a otro campo, no busques, no espigues, no le limosnees a nadie, porque en los campos de Dios está todo lo que necesitamos, ¿sí? Si permanecéis en mí, pedidme lo que queráis y os será hecho. Vamos a leer Juan 15 del 7 y 9. Juan 15, 7 y 9. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué te parece? Eso es lo único que Dios necesita, que permanezcamos, que no vayamos a campos extraños ni ajenos, a los campos en los cuales nos pueden lastimar, despojar, o hasta incluso perder la vida, ¿verdad? No, permanezcamos en ese campo. Esto se llama gracia. La gracia es el favor inmerecido. ¿Por qué proteger a una viuda? ¿Por qué proteger a una extranjera? ¿Por qué proteger a alguien que estaba considerada como dentro del estrato social más bajo y pobre? ¿Qué tenía Ruth para hallar ese favor? Absolutamente nada más que su simple diligencia, su simple constancia en estar allí buscando el fruto, buscando la bendición y buscando el favor. Ese era lo único que tenía, pero todo lo demás, las promesas, el cuidado, la protección, la provisión necesaria día a día, fue Dios quien se lo dio, es decir, vos o Jesucristo, por pura gracia, ¿sí? Y es más, vamos entendiendo, y creo que quiero empezar a hacer conclusiones. ¿Sabes a quién representa también Ruth? Representa a la iglesia. Y te voy a decir por qué. Porque si vos representa espiritualmente, es una figura de Cristo, como el rico, como el dueño de muchas tierras que dan mucho fruto, como el reino de Dios. Y si Ruth es una extranjera moabita, podríamos pensar entonces que Ruth representa a la iglesia. Sí, acuérdate que la iglesia, originalmente, los pilares y fundamentos fueron personas judías, pero el grueso mayoritario, ¿sí?, es un remanente realmente. ¿Quién de los judíos creyó en Jesucristo? Una pequeña y minúscula porción de judíos, que por supuesto fueron importantísimos, tan importantes que pusieron el fundamento de la doctrina, de la fe, y fueron los instrumentos que Dios utilizó para terminar de escribir la Biblia. Pero después de ellos, la iglesia primordial y fundamentalmente está constituida por gentiles, es decir, no judíos como tú y como yo. Entonces, Ruth representa a esa iglesia que ha sido adoptada por gracia, que ha sido favorecida con el amor de Dios, que ha sido provista de toda bendición. Un pueblo que no le buscaba, sino que Dios salió a buscar y nos encontramos con Él. Eso es la gracia, ese favor. ¿Sabes? Ella no se sintió digna de esto, sin embargo lo recibió.
lo creyó y lo apropió, ¿verdad? La gracia dio a Ruth mucho más allá de lo que podía pedir o pensar. No solo libertad, sino también protección, ¿verdad? Yo he mandado a los criados que no te molesten. Es un privilegio de todos los que comparten esta gracia. Simplemente la condición es permanecer, ¿sí? Pero, ¿sabes? Ella tuvo la mejor actitud, la actitud correcta. ¿Sabes cuál fue? Bajó su rostro y se inclinó a tierra para recibir este favor y esta bendición. ¿Ok? No es la ira de Dios lo que nos conduce al arrepentimiento, sino su bondad, su benignidad, su misericordia, su amor inmerecido. Eso es la gracia. Y ella, asombrada, le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Fíjate, el Señor Jesucristo buscó a su pueblo Israel. De hecho, en algún momento lamentó la dureza del corazón del pueblo de Israel, cuando venía descendiendo del Monte de los Olivos e iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Verdad? Ellos, sin duda, rechazaron la provisión de salvación dado en Cristo Jesús como Mesías, como Salvador. Pero Dios se hizo y buscó a un pueblo que aún no había nacido, como Ruth, que no era judía, sino una extranjera, una moabita. Así exactamente Dios rescató y salvó a una iglesia para amarla, para sustentarla, para proveerla. ¿Sí? Muy bien. Bueno, miren, se me está acabando el tiempo y no quisiera cortar abruptamente. Vamos a darle gracias a Dios y continuamos la próxima semana, ¿ok? Vamos a pedirle a Dios. ¿Me ayudas a orar? ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga esta mañana. Amado Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la enseñanza de esta mañana, de la humildad de Ruth, Padre, que es un ejemplo para que sigamos sus pisadas y para que seamos humildes delante de ti y te pidamos lo que necesitamos. Y tú, en tu inmenso amor, Señor, nos darás lo que necesitamos porque tú nos amas, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Danos esa constancia para buscarte, para pedirte, para entregarnos a ti, Señor, porque toda la bendición viene de ti. Y Padre, pues cuídanos y protégenos en todo momento, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, amigos, pues cuídense mucho, que Dios les bendiga y continuamos la próxima semana.